Descubrí que Dani desviaba pagos a empresas a su nombre, falsificaba facturas y se quedaba con el dinero. Lo confronté delante del equipo y lo expuse. Mi socio llevaba años robándome y nadie quería creerme. Como descubrí que mi socio me estaba vaciando la empresa y lo expuse en público. Identificación. Nombre, Álvaro. Edad, 38. Género, masculino. Contexto rápido. Monté una startup con mi socio hace 7 años. Todo funcionó hasta que empecé a notar números raros. Creí que era mi culpa por no mirar. Me equivoqué de culpa. Nunca imaginé que quien firmó conmigo todas las facturas sería el que me rompiera la vida. Abrimos la empresa los dos. Él puso la idea, yo puse el dinero inicial y la cara comercial. Se llamaba Dani. Era carismático. Hablaba fácil con clientes. Yo me ocupaba de operaciones y números. La sociedad era 60/40 a mi favor, por inversión. Él siempre decía, tranquilo, yo me encargo de la parte del dinero, tú céntrate en vender. Lo repitió tanto que terminé confiando de más. La primera sospecha vino en una auditoría rutinaria que pedí para pedir una línea de crédito. El auditor me llamó, hay transferencias que no cuadran. No explicó mucho. Me mandó un extracto con fechas y cantidades. Varios pagos a empresas desconocidas. Pequeños, repetidos. Es normal en startups, pensé. Me dormí. 2 meses después, el pago de un cliente grande desapareció del recibo. El cliente me mandó copia del pago y la referencia. En nuestro banco no aparecía. Lo comenté con Dani en la oficina. ¿Qué ha pasado con el pago del Umar? Le pregunté. Hace 2 meses entró. ¿No te enteraste? Respondió como siempre, tranquilo. No lo veo en la cuenta. Dije corto. Su cara cambió un segundo. Fueron milésimas. Lo vi. Pero no dije nada. Empecé a revisar las facturas yo mismo. No sabía de contabilidad, pero sí leer números. Encontré pequeñas desviaciones. Un proveedor que parecía ser la misma persona facturaba con 3 nombres distintos. Transferencias a empresas que no tenían actividad. Ingresos que nunca pasaron por nuestra cuenta. Empecé a juntar archivos. Le pedí explicaciones. Me dijo que eran gestiones y que me estaba ayudando a optimizar impuestos. Me dio respuestas cortas. Había calma. Aparentemente lógica. La primera confrontación en serio fue en su coche. Le llevé un dossier con 3 ejemplos claros. ¿Qué es esto? Dije, abriendo el archivo encima del salpicadero. Son ajustes contables, Álvaro. No te preocupes. Dani evitó mirarme. No son ajustes. Esto es dinero que falta. Mi voz subió. ¿Estás paranoico? Me respondió seco. Me fui diciendo que era mi culpa por no saber. Pero esa noche no dormí. El estómago me decía que había algo podrido. Empecé a buscar pruebas mejores. Conseguí acceso a la contabilidad digital. No todo, porque él tenía la clave del programa contable. Pero encontré emails viejos donde él pedía confirmaciones de pagos a nombres raros. Encontré conversaciones con un gestor externo. Un remitente, cuenta-gestión-sa. Empecé a tirar del hilo. Cada vez que le preguntaba, Dani cambiaba el tema, me zarandeaba con humor, o me decía que no fiara de gente de banca. Estaban los típicos comentarios como, si te asustas por esto, no estás hecho para esto. Todo para que me quedara callado. La segunda gran prueba llegó por casualidad. Un proveedor me llamó porque no le habíamos pagado y le habíamos prometido pago. Le pasé la factura. Era la misma factura que yo había visto en nuestra contabilidad, pero con un número de cuenta distinto. Coincidía el importe, la fecha, y la referencia. Pero la cuenta era de una empresa nueva, y esa empresa tenía vinculación directa con Dani. La dirección fiscal era su casa, y en el registro figuraba su socio de toda la vida. ¿Cómo es posible? Dije, con la factura en la mano. No lo sé. Contestó el proveedor, nervioso. Yo pagué a la cuenta que me indicaron. Me fui.
Le dije a Dani que debía explicarlo. No lo hizo. Ahí entendí que aquello no había hecho más que empezar. Empecé a documentar todo. Imprimí correos, capturas de pantalla, extractos. Registré llamadas. Cada vez que me cerraba una puerta, dibujaba otra. Hice copias. Hice fotos. Guardé todo en discos externos en casa de un amigo. No quería que me las borraran. La tensión en la oficina se convirtió en electricidad. Él seguía publicando fotos en LinkedIn como si todo fuera normal, crecimiento, equipo, expansión. Nosotros con nóminas retrasadas. Clientes que preguntaban por pagos. Un día, al abrir los comentarios de su post, vi bromas de inversionistas locales. Los comentarios empezaron a dividirse. Algunos le elogiaban. Otros desconfiaban. Nunca le pararía bolas a esos haters, dijo Dani en la reunión semanal. ¿Haters? Le respondí. Hablamos de facturas sin pagar. Son tonterías. Lo arreglamos. Me contestó con desdén. Mi apuesta fue convertir evidencia en confrontación pública. No quería pegarle un tiro al aire en privado. Sabía que en privado podía manipular, justificar, regalarse disculpas. Necesitaba demostrarlo con pruebas y con testigos. La primera confrontación pública la hice en la oficina, delante del equipo y un abogado que había contratado por mi cuenta. Saqué los documentos, los puse sobre la mesa y empecé a leerlos. Las caras cambiaron. Varios empleados se taparon la cara con las manos. Otros me miraban sin entender. ¿Qué haces? Me dijo Dani, con los ojos abiertos. Esto es lo que hiciste. Dije, y señalé las transferencias. La reacción fue inmediata. Algunos empleados tomaron fotos. Otros comentaron en Slack. Un usuario escribió en el chat interno, esto no pinta bien. Otro dijo, necesitamos explicaciones. Alguien más añadió, si es cierto, hay que denunciarlo. Dani intentó minimizarlo, son apuntes, errores de imputación. El abogado habló. Puso las palabras claro, falsificación de documentos, apropiación indebida, posibles estafas. Esto no se soluciona con un apretón de manos. La sala quedó fría. Esa noche nuestra empresa se convirtió en tema de grupo. La gente empezó a comentar en foros de startups. Algunos me creían. Otros decían que estaba siendo exagerado. Hubo quien escribió, suena a guerra de socios. Un usuario, con muchos votos, puso, pide pruebas antes de arruinar a nadie. Eso me dolió, me obligó a seguir. Insistí con el banco. Conseguí una cita para revisar movimientos. Me juré recuperar todo. El banco me dio extractos detallados. Hubo una línea que me dejó sin aire, movimientos a cuentas en las islas, pagos a tarjetas personales. Nombres de empresas que no tenían actividad. Una transferencia a una cuenta que el banco relacionó con una persona con antecedentes por fraude. Ahí supe que no era un asunto pequeño. Lo siguiente fue confrontarlo con el banco. Le puse los extractos encima de la mesa. ¿Explicación? Pregunté, sin levantar la voz. Eso no sale de mi mano. Replicó, nervioso. ¿No sale? Dije. ¿Entonces cómo lo explicas? Habla con el banco. Dijo corto, y se fue. Los comentarios en redes se volvieron más duros. Traición, ladrón, qué sucio. Algunos me defendían, gracias por exponerlo. Otros, ¿por qué esperaste tanto? Varios pedían pruebas. Más de uno dijo que el castigo se quedaba corto. La tensión subía. Sentí que me estaban observando desde todas partes. Decidí exponerlo en el foro de emprendedores local. Publiqué los documentos, con nombres tachados en parte porque el abogado recomendó proteger algo. Dejé claro lo esencial, transferencias a terceros vinculados a Dani, facturas pagadas a cuentas diferentes, y extractos bancarios que mostraban retiros personales. La publicación comenzó a recibir upvotes. Personas contactaron en privado. Unos me ofrecieron contactos legales, otros, periodistas. Y entonces apareció algo que no esperaba,
el socio de Dani, el que figuraba en la empresa pantalla, dejó un comentario público. Dijo que todo era normal, que ellos estaban externalizando los pagos. Fue rápido y agresivo. Un usuario respondió, externalizar no significa robar a tu socio. La discusión se descontroló. Algunos empezaron a proteger a Dani. Unos cuantos escribieron, Álvaro es envidioso, quiere la compañía. Me sentí hundido por momentos. La gente podía creer lo que quería. Antes de continuar con la historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. Las pruebas siguieron llegando. Un empleado, al que no había querido implicar antes, me dejó un sobre en la puerta del despacho. Dentro había copias de mensajes entre Dani y un controlador de pagos. Los mensajes eran claros, instrucciones de desviar fondos, nombres de empresas a usar, y notas como, poner referencia similar para evitar sospechas. El empleado me dijo, temblando, no quería estar en esto, pero tenía que decirlo. Se me partió algo por dentro. No solo era dinero. Era la traición. Era que alguien con quien compartí cenas, risas y promesas me había estado robando mientras decía, confía en mí. Sentí la humillación física, me miraban los trabajadores, me hablaban con voz baja, como a alguien impotente. Hicimos la denuncia. El abogado presentó todo. El fiscal abrió diligencias. La noticia llegó a medios locales. El titular fue directo, socio acusado de desviar fondos. Los comentarios en las noticias eran crueles. Algunos decían que debería ir a prisión. Otros defendían a Dani con argumentos que parecían inventados. No todo lo que brilla es delito, escribía uno. ¿Tenéis que probarlo?, decía otro. La fiscalía pidió intervenciones, nuestras cuentas quedaron bloqueadas por un tiempo. Eso nos mató operativamente. Tuvimos que despedir gente temporalmente. Clientes se asustaron. La humillación social escaló. Fuimos la startup con problemas en las listas de inversión. La gente que antes nos quería ofrecer charlas ahora nos enviaba mensajes públicos de distancia. Dani fingió estar roto. Lloraba en reuniones, decía que había errores y que se ofrecía a arreglarlo. Pero sus llamadas privadas eran otras. Intentó sobornar a un testigo y llamó a uno de los proveedores para decirle que firmara documentos que justificaran su gestión. Le pillamos en una llamada donde decía, dime que sí, lo único que tienes que hacer es firmar y yo te doy el resto. Nadie lo sabrá. La llamada quedó grabada. Con esa grabación fuimos a la policía. Fue la prueba que lo tumbó para los que aún dudaban. No había manipulación posible. La fiscalía dejó claro, hay indicios suficientes. Las redes estallaron. Un vídeo nuestro donde contábamos la cronología alcanzó miles de reproducciones. Los comentarios se dividieron. Muchos escribían, bien hecho. Otros, qué pena por la empresa. Algunos pedían nombre y apellido, otros decían que era un linchamiento. Hubo incluso quien me preguntó por interés, ¿cuánto pedisteis en inversión al inicio? Me sentí vigilado y juzgado. Actualización 1. Un mes después de la denuncia, la fiscalía pidió medidas cautelares. Se congelaron bienes de Dani. Lo llamaron a declarar. En la puerta de la comisaría había periodistas. Él salió con una chaqueta mala y una cara que intentó ser la de quien sufre una injusticia. Dijo a las cámaras, me están difamando. Los comentarios en YouTube fueron incendiarios, actuación de manual, mentiroso profesional. Hubo quien todavía lo defendía, pero la mayoría pedía consecuencias. Dentro de la empresa la tensión era constante. Empleados que antes le celebraban fiestas ahora no le dirigían la palabra. Un comentario en un foro de ex empleados apareció, siempre tuve mala espina con él. Otro, desde el lado opuesto, trabajé con Dani y era profesional. Cada testimonio alimentaba la sensación de que la verdad era más grande que la versión oficial. Dani intentó negociar, nos ofreció devolver parte del dinero a cambio de que retiráramos la denuncia. Le dije que no. No acepté chantajes. Su oferta fue calculada, devuelvo X si me dejáis en paz y sigues como si nada. No hubo compasión. No hubo negociación. Sentí que aceptar sería el fracaso más grande. Hicimos una auditoría externa completa.
Los auditores encontraron patrones, pagos repetidos a empresas pantalla, facturas con números idénticos cambiando solo la razón social, retiros en efectivo por montos exactos que coincidían con tarjetas personales de Dani. También apareció un gasto que nunca entendí, una serie de retiros con referencia, consultoría personal. Cuando el auditor lo comparó con la agenda del banco, resultó que esas fechas coincidían con viajes personales de Dani. La auditoría fue contundente. Una clienta, a la que le debía dinero la empresa por culpa de la crisis, publicó un comentario en LinkedIn. Gracias por ser transparente, Álvaro. Si no lo hubieras expuesto, nos habríamos seguido quemando. Ese comentario me dio fuerza. A su lado, otros me atacaban, montaje, venganza personal. Los auditores nos entregaron un informe que enviamos al fiscal. Era voluminoso y claro. Señalaba que durante 4 años había irregularidades que ascendían a una suma que nos arrancó el aliento. No era solo el dinero directo, era la pérdida de contratos por la falta de reputación, la parálisis operativa por las cuentas bloqueadas, la fuga de talento. En un foro de inversión, un usuario con muchos seguidores escribió: ¿cómo permites que te roben tanto tiempo? Fue brutal. No le contesté. Sentí que había estado ciego por confiar. No lloré delante de nadie. Lo guardé para las noches en que me despertaba sudando. Actualización 2. La investigación avanzó. La policía llegó a casa de una de las empresas pantalla y encontraron documentos que ligaban directamente a Dani. También encontraron recibos de pago a tarjetas personales suyas. Hubo un registro en su casa. Sus vecinos empezaron a comentar en redes, siempre parecía crecido. Otra vecina publicó en un foro: vi un paquete grande salir de su casa en plena noche. La ola de testimonios pequeños empezó a cerrar el cerco. Dani reaccionó intentando destruir pruebas. Intentó borrar correos, cambiar claves, pedir a terceros que mintieran sobre pagos. No tuvo éxito. Algunas empresas a las que había transferido dinero devolvieron lo que pudieron. Algunos proveedores aceptaron testificar que nunca prestaron los servicios que se facturaban. Hubo proveedores que se asustaron tanto que quisieron guardar silencio. Fueron horas de llamadas, amenazas y promesas. En la oficina, el ambiente era tenso. Algunos empleados querían celebrar que la verdad salía. Otros temían represalias. Un compañero, Marcos, fue clave: había guardado correos donde Dani pedía ser creativo con las facturas. Marcos me dijo: siempre me dio mala espina, pero no quería creerlo. Su comentario fue breve. Fue una ayuda vital. La fiscalía pidió bloqueo de sus cuentas personales y la retención de documentación. Primero le confiscaron dispositivos. En uno de esos dispositivos aparecieron conversaciones con su pareja donde hablaba de sacar dinero de la empresa y en las que confesó: en un momento, ya lo tengo todo controlado. Eso fue la detonante para que muchos que dudaban empezaran a creer. La prensa empezó a seguir el caso. En una entrevista, un periodista me preguntó: ¿qué quieres que pase con Dani? Respondí corto: que devuelva lo que se pueda y que asuma responsabilidad. No dije más. El público comenzó a pedir la cabeza pública de Dani. En redes apareció un hilos largos donde se recontaba cada paso. La empresa que nos audita publicó un resumen en el que explicaba el impacto: pérdidas por mala gestión y por desvíos, impacto reputacional, paro técnico. Inversores que estaban cerca se alejaron. 2 contratos importantes se suspendieron. Todo eso conducía a un castigo real: caímos en una crisis financiera dura. Dani intentó una última jugada: contactar a clientes clave diciendo que yo estaba forzando una salida para quedarme con la empresa. Envió mails donde manipulaba información. Pero ese intento le rebotó. Los clientes, al ver las pruebas, llamaron a nuestro abogado. 3 clientes importantes rescindieron contratos con la cláusula de incumplimiento. Fue un golpe más. Actualización 3. La fiscalía abrió juicio oral. Durante la instrucción, surgieron nuevas pruebas que complicaron a Dani. Un testigo, un antiguo colaborador suyo, declaró que él había creado las empresas pantalla y que Dani le pidió facturas falsas para justificar pagos. Me pagaba en efectivo y luego me pedía facturas, declaró en sede judicial. Esa declaración fue clave. En el juicio,
La fiscalía cantó todas las pruebas, transferencias, llamadas grabadas, mensajes, correspondencia con proveedores. La estrategia de la defensa fue desgastar, alegaron que la contabilidad era compleja, que hubo errores, que yo había presionado a Dani. Fue una estrategia sucia. Mi abogado respondió con documentos y con testigos. Uno por uno los argumentos de la defensa fueron desmontados. En la sala del juicio, Dani no miraba a la gente. Su mirada iba y venía. A veces trataba de fruncir el ceño como si se resistiera. Al final, su expresión era solo de cansancio. Fuera del juzgado, la gente comentaba. Lo merecía, decía uno. ¿Y su familia?, preguntó otro. Yo no quería debates morales. Quería justicia. La web explotó con opiniones. Algunos usuarios pedían que le quitaran cosas, percibió un buen sueldo de la empresa, bienes, coches. Otros pedían cárcel. Unos pocos todavía defendían la inocencia. La comunidad se dividió otra vez. Pero la tendencia era clara, intolerancia hacia fraudes. El juez dictó medidas provisionales, devolución de bienes si se demostraba la titularidad, prohibición de acercarse a la empresa y a empleados. Fue la confirmación pública de que el Estado veía indicios serios. Eso fue una victoria fría. Porque la empresa seguía dañada. Mientras tanto, yo estaba destrozado en lo personal. Perdí clientes, perdí dinero, y sobre todo perdí confianza. La gente me miraba con mezcla de lástima y curiosidad. Esto fue humillante. En un hilo de comentarios alguien escribió, se ve que no fuiste buen socio. Otra persona me apoyó, a veces el error es confiar. Esas contradicciones me vaciaban. El juicio continuó. Una perita contable testificó sobre las salidas sistemáticas y sobre cómo se habían encubierto. Sus explicaciones fueron duras. Mostró tablas, cronologías. No son errores contables aislados, dijo. Son una conducta sistemática de apropiación. El juez tomó nota. Al terminar la sesión, muchos en la sala cerraron filas conmigo. Algunos empleados me abrazaron en silencio. Actualización final. Llegó la sentencia. El juez condenó a Dani por apropiación indebida, falsedad documental y estafa continuada. Le impuso una pena de prisión y la obligación de devolver la parte que se pudo rastrear. También le impusieron multas y la inhabilitación para gestionar empresas por varios años. No era la cárcel máxima, pero era un castigo real y visible. Además, la sentencia incluyó la publicación de la resolución en medios y la orden de notificar a todos los acreedores. En la práctica, su reputación quedó destrozada. La prensa tituló, condenado es socio por vaciar su propia empresa. En los comentarios de esa noticia la gente fue categórica, bien merecido. En redes, su perfil desapareció. Sus antiguos amigos borraron fotos. Alguien encontró su cuenta vieja y publicó capturas de mensajes donde pedía favores a cambio de pagos en negro. Fue la humillación pública que buscábamos evitar, pero que terminó siendo necesaria para demostrar el daño. La empresa sobrevivió a duras penas. Contratamos nueva dirección financiera y vendimos parte de activos para cubrir deudas. No fue lo mismo. Perdimos proyectos y talento. Pero recuperamos cierta estabilidad. A mí me costó volver a confiar. La gente que me conoce ahora me saluda con cuidado. Algunos me felicitan, lo hiciste bien. Otros me miran como el que sobrevivió una guerra. Dani perdió la empresa, su reputación, y la posibilidad de trabajar en el sector. Perdió dinero y amigos. Perdió la dignidad pública. Para mucha gente fue un cierre justo. Para mí no fue completa reparación, pero sí alivio. No hubo perdón ni reconciliación. No la quiero. No la debe haber. En los comentarios, muchos escribieron que la justicia había sido lenta. Otros pidieron que se endurecieran las leyes. Un usuario escribió, que sirva de lección a otros socios. Varios me pidieron consejos para no caer en lo mismo. Les respondí siempre con lo mismo, auditar, no delegar claves, documentar todo, desconfiar de las palabras cuando hay números que no cuadran. Lo peor aún era personal. Algunas noches me sigo despertando pensando en las conversaciones.
En las veces que pude haber visto algo y no lo vi. Pero hoy, cuando paso por la puerta de la oficina y miro los números que vuelven a cuadrar, pienso que hice lo que tenía que hacer. La sensación de humillación se cambió por la de haber peleado hasta el final. No hubo reconciliación. No hubo perdón. Hubo una sentencia y una caída pública. Lo que perdió Dani fue público y severo. Lo que perdimos nosotros tardará años en recuperarse. Pero cuando veo la sentencia impresa y las cuentas devueltas en parte, sé que el castigo fue justo. Su humillación fue pública, y el castigo, contundente. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. Volví a la oficina la mañana después de la sentencia con las manos todavía heladas del frío y del cansancio. No fue un regreso triunfal, ni un desfile con confeti, fue simplemente entrar por la puerta, pasar por el detector y sentir que la gravedad del lugar ahora obedecía a otras leyes. Había una placa nueva en la recepción con el nombre del Consejo de Administración y una hoja plastificada, pegada en la pared con los nuevos protocolos, firmas duales para más de X euros, acceso biométrico para las cuentas bancarias, registros inmutables en la nube. Todo eso me calmó y me dio miedo al mismo tiempo. Lo hiciste bien, me dijo María, la contable que nunca se fue, y que me encontró en el pasillo con los ojos rojos. No fue yo sola, contesté. Pero sí. Fue necesario. Nos sentamos en la sala de juntas. Encendí el proyector. Hicimos una revisión línea por línea de los procedimientos. Abrimos un cajón y coloqué una caja pequeña con 3 yubiques dentro. De repente, algo tan insignificante como una llave física se convirtió en símbolo de lo que habíamos perdido y de lo que íbamos a proteger. En una reunión con los inversores tuve que escuchar voces que no esperaba. Joaquín, que había sido uno de los primeros en apostar por nosotros, pegó el puño en la mesa. Si no hubieras confiado tanto en un solo tipo, esto no habría ocurrido, dijo. La sala quedó fría. No fui a la defensiva, fui a la histórica. Si hubiéramos levantado muros buscando paranoia, habríamos enterrado la empresa antes de nacer, respondí. La confianza es un motor. El problema fue la falta de controles. Eso es lo que arreglamos. Hubo murmullos. Un par de accionistas querían sangre, otros querían medidas. Prometí transparencia, auditorías trimestrales públicas, un comité externo, un canal anónimo para denunciar irregularidades. No por exhibicionismo, sino porque el odio y la desconfianza se curan con hechos repetidos. La prensa siguió atacando mi nombre por un tiempo. Un columnista escribió una pieza llamada El socio que no vio venir, y en los comentarios aparecieron versiones que me acusaban de ingenuidad dolosa. Respondí una vez, con una lista de fechas, correos y actas, porque me agotaba ver cómo se reescribía la historia. Alguien contestó, ¿y por qué no demandaste antes? Y yo pensé en las noches en vela revisando contratos, en la primera auditoría que nos dio la alarma y en la decisión de llevarlo ante la fiscalía. No fue fácil. No fue rápido. Pero lo hicimos. Dani intentó comunicarse. No voy a reproducir sus mensajes textuales porque todavía tengo el nudo en la garganta, pero recuerdo la sensación de ver su nombre en la pantalla y no saber si era el móvil o el maldito cómplice del pasado. Primero llegó una carta a través de su abogado. Pidió perdón, ofreció devolver más. Habló de problemas personales, depresión, de adicción al riesgo. La carta terminaba con un «lo siento», que parecía escrito por alguien que había leído demasiados manuales de disculpas. Le respondí con hechos. No con el corazón abierto. Mandé una lista de las cuentas que faltaban, la documentación que seguía desaparecida, y pregunté por fechas concretas para la devolución. Fue un intercambio burocrático, seco. Dani pidió una reunión en la sala de visitas del centro penitenciario. Acepté por obligación. Era necesario cerrar las preguntas que seguían abiertas. La primera vez que lo vi fue a través de un cristal. Él abusó del gesto de venir hasta la barra. Me equivoqué, dijo con la voz rasgada. ¿Solo eso? Pregunté. No. Hay cosas que no supe manejar. Pensé que podía taparlo, que no pasaría nada. Me miró a los ojos por primera vez desde todo aquello y no vi lágrimas sinceras, ni arrepentimiento real. Vi a un tipo que había calculado mal el precio de sus decisiones.
Había momentos en que quería gritar, arrancar de él las explicaciones, preguntarle por cada rostro que su traición había marcado. En su lugar, le pedí la lista de contraseñas. Me la dio con una mano que temblaba. Se la tomó como quien entrega un objeto pesado. Lo miré y dije lo único que no había dicho en la carta. No quiero tu humillación. Quiero las herramientas para que esto no vuelva a pasar. Salí de allí con un vacío que no se llenó con la sentencia. No hubo ni abrazo ni despedida. Eso me dejó en paz y me dejó sin cierre al mismo tiempo. Volvieron algunos empleados que se habían ido. Otros no. Las pérdidas de talento son heridas que no cicatrizan igual. En la cafetería uno de los chicos que quedó me dijo: si no llegas tú, no sé qué hubiera sido de todos. Es un comentario que pesa y libera a la vez. No lo acepté con vanidad, lo acepté como recordatorio. La responsabilidad es un contrato no escrito que se firma con actos, no con palabras. A veces, en una madrugada, aún sueño con hojas de Excel que se vuelcan sobre mi cara. Las cifras se convierten en peces y yo intento pescarlas con las manos. Me despierto y corro a encender la computadora para comprobar que el acceso esté limitado, que la bitácora no tenga entradas extrañas. Es un tic del que no me avergüenzo, es un aprendizaje. Hoy doy charlas en empresas pequeñas sobre gobernanza. Me subo a un escenario y cuento la historia sin moralinas, donde falló el sistema, cómo detectarlo, qué preguntas hacerse antes de firmar. La gente me mira con gratitud y miedo. No busco que me celebren. Busco que se prevengan. Les doy herramientas prácticas, control dual, rotación de firmas, supervisión independiente, límites automáticos en cuentas, hipótesis de fallo mental del socio. Son cosas feas de decir en una comida de celebración, pero sanas como medicina. No perdono a Dani. No lo olvidaré. Tampoco quiero que mi vida esté definida por su traición. A veces pienso en levantar algo nuevo, no solo la empresa, sino una cultura que haga difícil que un Dani haga lo que hizo. Es un trabajo lento, tedioso, lleno de formularios y reuniones. Y es un trabajo que hago todos los días. Si alguien en los comentarios quiere un consejo práctico, se lo diré. Pero si alguien quiere escuchar cómo se siente despertar y ver que los números vuelven a cuadrar, con la culpa y la resistencia todavía pegadas a la piel, también se lo diré. No hay finales limpios. Hay devoluciones parciales, sentencias, cambios en procedimientos, y un montón de noches en vela menos que antes. Eso, por ahora, es suficiente.